fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. En el fondo no hay diferencias ninguna, sustantivas. Venga, vamos. Dale, compañera. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Lo que en su cabeza parecía como una genialidad terminó siendo una pantomima que lleva más de 10 horas comentada, desmenuzada en titulares de la prensa nacional, de la prensa argentina y la prensa internacional. Solo un dato para que se hagan una idea del tamaño del desastre del discurso de Javier Milei ayer en el foro de Davos. Ni La Nación Más, medio tan afín que tiene ya parte de su plantilla trabajando para el nuevo gobierno, encontró las palabras adecuadas para defender el esperpento. Vamos a escuchar una intervención. Hay como demasiadas cuestiones de cabotaje, ¿no? Es cierto que el Viva la Libertad carajo es su expresión de campaña y es cierto también que es lo que utiliza en el mercado argentino como su fórmula diferencial, pero me pongo en el prisma de un inversor internacional y yo quiero saber qué es lo que está proponiendo el presidente de la Nación, cuáles son las perspectivas, cómo cambia, ¿no? Y era muy casi como del economista que conocemos y con su teoría, digo, no es contradictorio con lo que él viene planteando, pero tal vez desde un rol que no es el de presidente, ¿no? Habló desde un rol de economista y no de presidente, dice tímidamente el jefe de la redacción de La Nación Más. Vale. ¿Y qué dijo desde ese rol de economista? A ver. Aquí yo matizaría también ese rol de economista al que se refiere el analista. Diría que se trata más concretamente del rol de economista tertuliano en un programa argentino palmero. El discurso se centró en explicarle el peligro del comunismo y del marxismo a la casta más vieja e impenetrable del planeta, que sabe perfectamente que la URSS se desintegró en 1991 y que hace más de 30 años el comunismo no existe, ni en China ni en ningún otro lado, si es que alguna vez lo hizo más allá de los libros. Occidente está en peligro por el socialismo, insistió el presidente. Vamos a escuchar un trocito. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Bueno, algo más de 20 minutos de discurso en el que repitió 13 veces la palabra socialismo o socialistas, 9 veces la palabra colectivismo, se sacó de la manga a comunistas y neomarxistas, y escuchando ese popurrí uno podría pensar que regresaron los años 80, que el muro de Berlín sigue intacto y se está haciendo el balance de lo que no funciona allá en el imperio del mal. Pero no, el momento era el año 2024 y el lugar una reunión de ultracapitalistas que fueron allí a hacer negocios. Los temas del foro, como ya dijo Laura, este año eran la seguridad, la cooperación, la creación de empleo, la inteligencia artificial, el clima y la energía, pero vino Milei montado en un DeLorean a hablar del complot comunista contra la libertad. Ayer, después del discurso, El País publicó una columna de Carlos Cue que describió el ambiente que se vivió durante esos 20 minutos. Dice que lo recibieron con entusiasmo, que el discurso era muy esperado, que la sala que reventaba por gente muy interesada en escuchar y en abrazar las ideas de Milei, pero en cuanto Javier Milei empezó a hablar, estoy citando literalmente a Cue, rápidamente las caras empezaron a cambiar. Solo hubo aplausos tímidos al final, muchos de ellos desconcertados. El presidente argentino abroncó a todos los líderes del mundo, pero muy especialmente a los organismos internacionales que también abarrotaban la sala, sembrando la confusión. Esto dice Cue.
Bueno, los abroncó porque se habrán enterado finalmente de la paella que tiene en la cabeza el presidente de uno de los países más importantes de América Latina, al que no le impactó el otro día una botella en la nuca por poco, pero oyéndolo hablar parece que se ha llevado unos cuantos botellazos o pedradas a lo largo de su vida. El discurso fue tan extremo, continuaba Cue, que casi nadie se animaba a mostrar en la sala ese entusiasmo que se veía cuando empezó a deambular por los pasillos del Congress Center de Davos. Esto concluye este periodista del País. Vaya, podríamos decir que hemos sido engañados, ¿verdad? Podríamos decir que hemos sido engañados, sí. Más adelante abordaremos lo extremo del discurso, aunque no es difícil de deducir que se trata de los grandes hits de la ultraderecha de toda la vida. Antes, un detalle importante. Escuchen esta parte. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. En fin, el que pasa tripis en Davos se está haciendo de oro. Cuando adoptamos el modelo de la libertad ya por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaban a empobrecerse. Las mentiras que repitió en campaña, en el plató de La Nación Más, directamente al escenario del foro de Davos, sin pasar por la redacción a ver si allí también cuelan. Bueno, ¿cuándo fue Argentina la primera potencia mundial? Cuéntame, Ina. Un tópico tan gastado como falso. Ya lo dijimos por aquí en una ocasión. Argentina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX era un país desindustrializado, sumamente desigual, con una clase trabajadora explotada y con una casta que concentraba una riqueza obscena. Esa casta construyó el mito de la potencia mundial, un mito que primero recicló Menem y ahora lo reaprovecha el primer presidente libertario del mundo. El socialismo que supuestamente se cierne sobre Occidente, socialistas como Meloni o Rishi Sunak, claro que sí, el todopoderoso mercado que no tiene fallas, el temido Estado y el colectivismo. Milei vende la misma chatarra que vendió a La Nación Más, a Fantino y a los millones de votantes que le creyeron. Y para completar ese Frankenstein y no dejarse nada fuera, aprovecha que le dejaran hablar en un foro tan importante con traducción simultánea para meter 3 grandes hits, como he dicho, de todo machirulo reaccionario que se respeta. Primero, defender el patriarcado. Segundo, negar el cambio climático. Tercero, alertar del peligro del aborto. Vamos a escucharlo. Una de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Ni machismo, ni feminismo, libertad. Eso sí, libertad para abortar no, porque se trata de la sangrienta agenda que los socialistas plantean. Milei habrá regresado ya a Buenos Aires, pero del ridículo no se vuelve.
Cerró el mitin diciéndole a la casta que tenía delante que no se deje amedrentar por la casta que vive del Estado. Vamos a escuchar ese cierre o broche de oro. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Madre del amor, hermoso. Están los lamebotas de toda la vida y luego en otro escalón de esa pirámide está Javier Milei bañando en almíbar a un grupito de señores privilegiados que concentran el 80% de la riqueza mundial y diciéndoles que son ellos los héroes, los benefactores, los verdaderos protagonistas. ¿Se podía lustrarles los zapatos con más ganas? Lo dudamos, pero sabemos, por la crónica del País, que los aplausos a semejante acto de sometimiento fueron discretitos, ¿no? Discretitos, ni ellos mismos se habrán creído lo que les estuve diciendo en nombre, por cierto, de todos los argentinos, que ese es otro problema. Una cosa es soltar un batiburrillo demencial siendo economista o panelista de una tertulia o incluso profesor universitario, y otra en representación de toda una nación, y además vendiéndolo como la cúspide del pensamiento universal, como una verdadera genialidad, como una obra maestra. Hace unas semanas, la ex legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, decía esto en un programa de Futurock. Los chabones te dicen, venimos a resolver 100 años de decadencia. Sí. Me cuesta genuinamente pensar que desde Irigoyen a Frondizi, pasando por Perón, Alfonsín, Néstor, eran todos unos idiotas y tenía que llegar Javier Milei, la hermana, y o dos vos, caputos Ernesto, a entender lo que la historia democrática argentina nunca entendió. Javier Milei, la hermana y dos caputos. O sea, me cuesta pensar que somos todos idiotas menos estos personajes. Javier Milei, la hermana y dos caputos. Falta el perro Conan desde el cielo. No te olvides, Ofelia. De la Argentina al mundo con traducción simultánea. No solo parecen pensar que todos los que les precedieron en la Casa Rosada, abrazando el colectivismo, eran imbéciles, sino que creen que tienen algo con lo que sentar cátedra ante la internacional del capitalismo despiadado mundial. En fin, gracias, Ina.